Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Avanza, el programa que dedicamos aquí en 8 Televisión cada semana a hablar de empresas, de proyectos, de emprendedores, de innovación, de creatividad. Muchas veces un emprendedor que quiere poner en marcha un negocio no sabe qué fórmula legal coger para ponerlo en marcha, hacerse autónomo, crear una sociedad limitada, crear una cooperativa, a lo mejor con algún conocido o algún familiar. ¿Qué ventajas o desventajas tiene cualquiera de estas fórmulas legales y cuál es la mejor en cada situación y para cada tipo incluso de sector? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con nuestro primer invitado, que paso ya a presentarles. Estamos con Pedro Trujillo, responsable de la empresa COS Online. Hola Pedro, bienvenido. Vamos a hablar primero de COS Online. ¿Qué es? COS Online, pues nos dedicamos a constituir sociedades limitadas. Sí. En principio, COS Online viene de Constitución de Sociedades Online SL, y de ahí es nuestro interés en que los emprendedores, como los empresarios, pues tengan su sociedad limitada en un breve espacio de tiempo, que nuestro eslogan es el siguiente, de su SL, de tenerlo en 48 horas. Porque si tú destacas que es en 48 horas el trabajo, en general, ¿cuánto puede costar una constitución, todo el trámite legal para que una sociedad limitada esté constituida? Bueno, pues para un emprendedor, o varios, porque son las sociedades, puede ser más de un socio, el trámite burocrático en España suele tardar entre 30 a 60 días. ¿Por qué? Porque los trámites primero empieza por la sociedad, que es el nombre que los socios quieren darle a la sociedad. Luego en el registro mercantil le facilitan un nombre se solicitan. Luego se le pasa a la notaría, que la agenda de la notaría y hagan los estatutos y toda la fórmula de la firma. Una vez que está la firma, pasa luego al registro mercantil. El registro mercantil tiene sus plazos y bueno, nosotros en nuestra plataforma se agiliza todo en 48 horas. O sea, todos esos trámites de 2 meses prácticamente en 48 horas. En 48 horas ya queda la sociedad inscrita en el registro mercantil, como si el alta del autónomo, al ser sociedad, el gerente administrador debe de estar dado de alta como autónomo, también se le hace el proceso, como si ya cualquier otro epígrafe que quiera constituir en la sociedad, como subvenciones o tema de IVA intracomunitario, también se solicita a la agencia tributaria, está de alta en la agencia tributaria, todo en 48 horas. Y bueno, sin desvelar ningún secreto, pero ¿cómo se consigue acelerar tanto los Bueno, plazos? hay una plataforma que nos sirve el gobierno, que está ahí de utilidad pública, y nosotros somos .pae. Entonces un .pae es ayuda al emprendedor, su palabra lo dice, ¿no? Entonces el .pae lo que significa es que tú, digamos que estás como certificado o acreditado, ¿no?, tu empresa, ante el ministerio, ante el gobierno, para poder hacer el trámite. Exactamente. Y el emprendedor se ahorra un viaje a la notaría, otro viaje al registro, todo ese tipo de... Entonces el emprendedor, aparte que nos facilita todos los datos, evidentemente, nosotros hacemos un expediente que rellenamos pues el objeto social, la actividad, el domicilio, los socios y todo eso. Lo único que los emprendedores o una persona o varias es solamente dedicarse a ir a la oficina del notario ese día para firmar solamente, y al día siguiente tiene ya su documento, su escritura ya inscrita en el registro mercantil. Porque muchas personas, quizá, Pedro, cuando te preguntan que quieren constituir una sociedad, no sabrán ni siquiera las ventajas que puede tener respecto a otras fórmulas legales o las obligaciones, ¿no? ¿También hacéis ese asesoramiento previo? Sí, porque, por ejemplo, los autónomos tienen que responder por su patrimonio. Entonces, un autónomo, en la situación que estamos económicamente, está respondiendo si tiene el hombre un patrimonio. Su casa, su casa, que es lo normal, su casa, su coche, su segunda vivienda, pues está respondiendo con todo su patrimonio. Entonces, constituyendo una sociedad limitada, con capital desde 3.000 euros, pues está respondiendo con el capital de los 3.000 euros, no está respondiendo con su patrimonio personal.
Y es ventajosa para cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de sector, cualquier tipo de nivel de facturación, se me ocurre. Para cualquier persona es mejor, puede ser mejor una SL que ser autónomo, justamente por proteger ese patrimonio. En principio, aparte de proteger el patrimonio, es que bueno, siempre se tiene hoy para cualquier emprender en un negocio, necesita que tenga una actividad registrada. Autónomo puede estar registrado, pero siempre está a expensas que es autónomo. Entonces la empresa, si va a contratar con administraciones, siempre los requisitos son más importantes en una sociedad limitada. ¿Por qué? Porque cuando va a contratar tiene tu impuesto, lo presenta, luego te piden la justificación de los certificados. Si va a contratar con la administración, los certificados de la Seguridad Social, certificados de la agencia tributaria, entonces te evita mayores. Porque puede ser más caro, entre comillas, tener una SL o más barato tener una SL que ser autónomo a nivel de pagar impuestos. O sea, ¿hay una diferencia del porcentaje de lo que se lleva haciendo? Pagar los impuestos autónomos ya por una escala de un baremo que ya lo nombra la agencia tributaria. Hasta 50.000 o 60.000 euros estamos pagando un 38 o un 40% de impuestos. Entonces, una sociedad limitada que en los 2 primeros años paga el 15%, ya en el tercer año paga el 25%. Y además, con la particularidad de que los gastos como sociedad no son los de autónomo, porque autónomo no puede meter muchos gastos, no puede... los gastos, si está viajando o si está teniendo uso de un vehículo, pues esos gastos no es 100% deducible para la agencia tributaria. ¿No? Muchas veces las comidas. Las comidas, entonces, en una sociedad, tanto un vehículo que sea a nombre de la sociedad, puede desgravarse todos los gastos como un impuesto o un gasto como un impuesto del vehículo, por ejemplo, poniendo un ejemplo del vehículo. ¿Una sociedad limitada la puede constituir una sola persona o hace falta que sean 2 o más? Con una sola persona es unipersonal y a partir de 2 socios, sin problema, se puede constituir una sociedad. Y cada sociedad tendrá sus estatutos o a su organización interna, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿También asesoráis en eso? Todos, sí. Los estatutos son estatutos tipo, por la complejidad de la rapidez de la inscripción en el registro mercantil. Y en ellos viene lo fundamental, los 4 puntos que son indicando el objeto social, el desembolso del capital social, el nombramiento del administrador y el domicilio, que son los estatutos tipos. Ya luego, si hay que añadir cualquier otra salvedad, pues se incluye. ¿Y eso hay también que registrarlo ante notario o dónde hay que llevar todo? En la escritura de constitución se hace ante un notario, no se hace ante ningún otro organismo que no sea un notario que da fe de la constitución. Y una persona que sea autónoma, que bueno, se dio de alta en su momento como autónomo, ¿puede pasar después a crear una SL y seguir con el mismo negocio solamente cambiando la fórmula legal de la actividad? Sí, efectivamente, se puede convertir en una SLU, que eso se da limitada a unipersonal, y ejerciendo, dando de alta en agencia tributaria como en todos los organismos oficiales, su actividad. Vale, más cosas que yo voy preguntando también muchas veces por ignorancia. ¿Cuál es la diferencia entre una SL, una sociedad limitada, y una SA, una sociedad anónima? SL... Hoy vamos a aprender muchas cosas sobre la sociedad limitada, el tema es porque con un capital de 3.000 euros puede constituirse. Sí. Entonces, sociedad anónima es que a partir de 60.000 euros, entonces todo el mundo no tiene la disponibilidad de 60.000 euros para constituir una sociedad. Aparte ya luego es más complejo el organigrama de la dirección de la empresa, ya lleva un presidente, ya es distinto. Aquí en una sociedad limitada, un autónomo se constituye en SL y él es el administrador y él rinde a sus cuentas a él mismo.
y tiene las ventajas fiscales, ¿no?, de ser una SL y no tiene un desembolso económico desembolso grande. de 60.000 euros, Porque evidentemente. esto estamos hablando del desembolso económico de 3.000 en el caso de la SL o de 60.000 en el caso de la SA. Este dinero, digamos, ¿por qué hay que ponerlo y luego qué se hace con ese dinero? Bueno, pues es muy sencillo. Igual que el tema del autónomo, que responde con su capital, el capital de un autónomo es el patrimonio que tenga, la SL de 3.000 euros responde a las deudas de 3.000 euros. Que el capital social, que también lo hacemos, superior a 3.000 euros, siempre va a responder con el capital social de la sociedad. Entonces lo aconsejable es poner el mínimo posible, ¿no? La ley hasta 3.000, antes con el cambio del euro eran 3.005, pero actualizaron a 3.000 por la cantidad. Pero luego ese dinero no hay que tenerlo ahí, digamos, No, muerto en la... Eso es unos fondos propios que tiene la sociedad. En teoría lo tiene manejándolo para su funcionamiento. Pedro, muchas veces, claro, los autónomos pues se manejan ellos solos con el IVA, con el resto de impuestos, con todas las declaraciones trimestrales. ¿Es aconsejable que en el caso ya de una sociedad haya un gestor o una persona que asesore? Porque bueno, ya tiene una complejidad, ¿no?, la propia sociedad. ¿Se aconsejaría que una persona no lo haga por sí misma todo el tema tributario? Bueno, hoy tanto el autónomo como una sociedad, si no lo lleva un gestor, un profesional, difícilmente, porque hoy la legislación es que te lo obligan, porque claro, como están cambiando al instante, y de hecho los mismos impuestos, sino parecidos, son los que va a presentar la sociedad limitada. Preferible siempre, hombre, un gestor que sea un profesional de la materia, porque siempre, tanto sea autónomo o no sea autónomo, sea una sociedad, siempre surge cualquier imprevisto. Claro. Vosotros también ofrecéis un servicio posterior una vez que está constituida ya la sociedad. ¿Después seguís asesorando a la empresa en esta materia legal o ya, digamos, constituir la sociedad y ya ellos van solos? No, nosotros después de constituir, tenemos un cliente que después de constituir pues han preferido que le continuemos haciendo las gestiones de fiscal contable, y se lo ofrecemos a los clientes a elección de ellos, no es ninguna obligatoriedad, es una elección libremente que, bueno, pues si están muy contentos en la constitución, pues igualmente luego continúan como clientes. Algo me ha llamado la atención, el tema del objeto social. Uno cuando constituye una sociedad tiene que decir a qué sector, ¿no?, o de qué tipo de trabajo se va a dedicar esa sociedad, y no puede, o sea, si pone que va a fabricar tornillos, no puede poner un hotel. Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque mucha gente a lo mejor quiere crear sociedad pero no sabe exactamente a qué se quiere dedicar. Es muy sencillo, porque en España, digo por la agencia tributaria, llamado el SENAE, que es el Código Nacional de Actividades Económicas, luego del SENAE, que es el Código Nacional de Actividades Económicas, viene el epígrafe del IAE, Impuesto a Actividades Económicas. Aquí es que nos gusta todas siglas. Entonces, por ejemplo, si se constituye una sociedad que va a vender bolígrafos, no podrá luego vender vehículos. Y aparte de vender vehículos, también la gente prefiere que sean vehículos pero de importación. Entonces, a ver, el objeto social es fundamental y es el que se le da de alta en la agencia tributaria. ¿Que va a vender bolígrafos? Bueno, pues va a vender bolígrafos. El SENAE, así yo de cabeza no, pero será comercio al por menor de papelería, ¿no? Entonces, o sea, hay unos códigos ya y hay unos códigos, según lo que vayas a trabajar, predefinidos por la agencia tributaria, predefinidos para cada actividad, y dentro de la actividad el IAE, que es el Impuesto a Actividades Económicas, que es otro código distinto al principal, pero en la constitución de la sociedad tienen que tener muy clara la gente a qué se va a dedicar. Voy a ser una inmobiliaria, tema de intermediación inmobiliaria, o intermediación de inmobiliaria. Entonces no puede fabricar bolis. No puede fabricar bolígrafos. Si quieres fabricar bolis, tienes que darte de alta en otro epígrafe. Efectivamente, entonces... O crear otra empresa diferente. Ya eso es criterio del emprendedor o el empresario, porque tiene un negocio, es vender bolígrafos, y otro
es vender una inmobiliaria, por ejemplo. Entonces hay que preferiblemente tener distinta actividad, porque luego incluso para impuestos y para todo, entonces se constituye una nueva sociedad para fabricar bolígrafos. Pero a ti te ha llegado gente, por ejemplo, me decías antes, durante la pandemia, ¿no? Empresas que han modificado ese objeto social para fabricar cosas que nos han hecho falta, ¿no? De guantes, de tema sanitario, que la misma empresa, ¿no? Ha cambiado su objeto, pero no lo puede hacer sin comunicárselo a Hacienda. No. Hay empresas que, bueno, se van sobre la marcha, han ido viendo que el negocio va con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, que el negocio estaba yendo por otro derrotero. Entonces, dice, bueno, pues vamos a ampliar el objeto social. El objeto social es obligatorio siempre que el organismo que vaya a trabajar, o sea, empresa de construcción, que te requiera que tenga una actividad específica, entonces se hace en la notaría, se amplía o se modifica el objeto social y tienen que registrarlo en el registro mercantil. Hay otras que solamente la agencia tributaria se da de alta en tal actividad. O sea, depende de la actividad, hay que hacer un trámite. Y depende de la necesidad, si va a contratar con la administración, pues la administración te pide que sí tenga que se ejerza esa actividad. Pues si fabrica bolígrafos y va a atender cosas sanitarias, usted no tiene actividad para tal. Incluso te pueden pedir, obligar a que demuestres que has trabajado previamente en ese sector, o sea, que no te acabas de dar de alta ahora. Bueno, ya eso es los requisitos, las normas que tengan cada organismo. Más cuestiones que me surge, ¿cómo está la provincia de Cádiz ahora últimamente en la creación de empresas? ¿Se ha notado la pandemia un parón o por el contrario en la pandemia pues hemos estado dándole vueltas cada uno en su casa, ¿no? y ha surgido más proyectos emprendedores? Tú como especialista, sí, pues, ¿cómo lo ves? En la pandemia es verdad que hemos tenido más tiempo para pensar y siempre hay emprendedores. Siempre hay necesidad de empresas, de empresarios que ya tiene su empresa y ha visto un negocio para futuro, y entonces pues en periodos de junio a julio pues ha ampliado a 9.000 sociedades en la provincia de Cádiz. Entonces la constituir una sociedad es que es muy rápido, y en parte es que una necesidad, porque ya digo, con la pandemia muchos emprendedores han visto algún negocio y dicen, bueno, pues ahora que tengo tiempo voy a constituir. De hecho se ha constituido, de enero a julio, 9.000 empresas en España. Entonces, por la punto PAE, ya luego independientemente cada notario habrá constituido la suya. Claro. Pero ha habido muchas solicitudes de constitución. Y por tu experiencia, ¿qué sectores son los más habituales en la provincia de Cádiz? ¿Hay algún sector, bueno, es una provincia de servicios, pero ¿hay algún sector que haya pegado un boom en estos últimos meses? No, en los últimos meses estaba mucho el tema de alimentación. El tema de alimentación, lo mejor es porque habrá tenido como la alimentación, una cosa que nunca decae, claro. No es como... Es necesario. Es necesario. Entonces ha habido un incremento por nuestra zona de que se ha constituido en alimentación un porcentaje superior al resto de lo normal. ¿Y habéis notado ahora, cuando ya parece que la pandemia pues ha pasado en nuestra cabeza a un segundo plano, ¿no? ¿Habéis notado este trimestre del año que hay de nuevo más actividad o se ha frenado esa ola que venía de la pandemia? Bueno, nosotros durante todo el año y ahora en este año nuevo siempre tenemos una línea. Hay periodos más estancados, pero que, por ejemplo, febrero y marzo, pues ya ha compensado la media con enero, que es más flojito, ¿no? Por enero, ¿qué ocurre? Que estamos todo el mundo enfocado en preparar los impuestos, no nos dedicamos a hacer otra cosa. Y ya luego en febrero y marzo ya se ha despreocupado los empresarios o el nuevo emprendedor con los impuestos y ya están pensando en qué
vamos a hacer el paso siguiente. Maquinando, ¿no? Ya está maquinando nueva inversión, ya han liquidado con Hacienda. Nuevo negocio, siempre nuevo negocio, siempre hay... No quiero que se me olvide dos fórmulas más que me gustaría que explicaras, la diferencia con las que hemos hablado antes de la SL, la SA y el autónomo, como son la cooperativa y la comunidad de bienes, que también a lo mejor pues a alguno de nuestros telespectadores le puede sonar y no sabe la diferencia entre una y otra, ventajas o desventajas. Cooperativa ya es cooperativa registro andaluz, son un grupo de que ya una junta rectora, es una cooperativa por aquí, por la zona agraria, ¿no? Sí. Entonces ya es distinto, el organigrama es distinto a una sociedad limitada, y la comunidad de bienes, bueno, pues simplemente ya es que son dos personas que tienen un negocio y han constituido, y el régimen es el mismo de la renta personal, IRPF. O sea, son dos autónomos que se autónomos que declaran luego cada uno el porcentaje de la comunidad de bienes. Tiene cada uno un porcentaje y de cara a la agencia tributaria tributan por el porcentaje que tenga y los beneficios que tenga. ¿Y siguen respondiendo como si fueran autónomos con su patrimonio? Sí, sí, siempre es con el patrimonio. De todas estas, ¿cuál sería la comunidad de bienes? A lo mejor no sería la más recomendable, ¿no? Porque si sigues respondiendo con tu patrimonio, para hacer juntarte con alguien, quizá hacer una sociedad. Bueno, ya depende del gremio que tenga, porque por ejemplo, no hay un gremio que no lo admite en sociedades. Ya. Y en tema general, esa sociedad limitada con un capital de 3.000 euros es lo más usual y económico y con las mayores ventajas. Porque en la comunidad de bienes no hay que poner ningún capital mínimo. No, ahí no hay capital, nada, ahí simplemente constituirla, vale, y ejercer una actividad. Estamos hablando todo el rato de proyectos que se ponen en marcha y claro, habrá que hacer un plan de negocio o algún tipo de planificación o de organización de lo que se quiere poner en marcha, ¿no? Del negocio. Pues también ayudáis en eso. Sí, a ver, el principal proyecto que es un empresario, entonces hay que darle la facilidad y el esquema y los pros y los contras que pueda tener en un futuro y tal como empiezan los primeros pasos de la sociedad y la viabilidad del negocio. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues algunos ya vienen con la idea predefinida, con que yo tengo que montar esta cafetería y bueno, ya ante eso, pero hay muchos negocios que no son tan tangibles como puede ser una cafetería, sino es la venta online, que está ahora, hay mucha venta online. Entonces, si se va a dedicar a vender cualquier producto, hay que hacer un estudio de mercado del producto, si va a tener suficiente capacidad para sus costes principalmente y que luego vaya a tener un futuro. Claro. Porque si no va a tener futuro tampoco, nosotros no estamos para que se constituya y a los 2 días no tenga futuro la empresa, ¿no? Claro, lo importante es garantizar que tenga viabilidad de futuro. Que tenga una viabilidad. Claro. Pedro Trujillo, Cons Online, muchas gracias, ha sido un placer y mucha suerte. Nosotros continuamos enseguida aquí en Avanza a vuelta de pausa, no se vayan.